¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro La agonía de la democracia, del que es el autor Juan Luis Requejo Pagés. Es un libro publicado por KRK y que trata diversas cuestiones en relación con la democracia y con la agonía de la misma, como dice el propio título. Quiero también explicar algunos rasgos biográficos del autor del libro, que es Juan Luis Requejo Pagés. Nació en Oviedo en 1961 y ha sido profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo hasta su ingreso en el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional en el año 1998, institución en la que ha dirigido su servicio de estudios, biblioteca y documentación de 1999 a 2010. Desde 2010 sirve como letrado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la contraportada del libro también aparecen algunos rasgos de lo que desarrolla el libro, de una forma, por supuesto, muy resumida, y voy a comentar estos rasgos y luego comentaré algunas frases o párrafos que tengo subrayados sin pretensión de exhaustividad. En principio, dice la primera frase lo siguiente en la contraportada: la democracia es un fenómeno insignificante en la historia de la humanidad. En efecto, si contamos que hay miles de años de historia, pues la democracia surgió como democracia directa en la Atenas antigua hace unos 2500 años aproximadamente, y pues anteriormente, en periodos anteriores históricos, pues en el imperio, por ejemplo, asirio, también podemos pensar en Sumeria y en otros, en Egipto, por ejemplo, que tiene una historia más antigua, diríamos el poder estaba en manos de los faraones en Egipto, y en ese sentido es algo que surgió de forma novedosa. Y, por supuesto, la democracia griega fue muy particular. Es verdad que fue el origen de la democracia, pero era una democracia con esclavismo, etcétera, anacrónica. Roma, pues podemos decir que no tuvo democracia, fue un régimen más bien autoritario, aunque hubiera un senado, etcétera. Y por supuesto en la Edad Media no hubo tampoco democracia. Fue surgiendo sobre todo a partir de los siglos XVII, XVIII en adelante. La democracia moderna me refiero. Eh, el propio texto de la contraportada lo señala. Dice: apenas pudo vislumbrarse una modesta experiencia democrática en la Atenas del siglo V a.C., con resultados catastróficos para aquella ciudad-estado, porque llegó a ser invadida por los persas. Luego hubo otro intento de invasión que fue frustrado también, etcétera. Por lo tanto, diríamos que la democracia estuvo en silencio durante más de 2000 años, quizás, hasta que con la Ilustración en el siglo XVIII se puso en pie el mito de la razón y surgió la ilusión liberadora del progreso, efectivamente. Por otra parte, uno de los fines de la democracia representativa es la libertad individual. Es lo que se trata de conseguir. Y diríamos que la perspectiva que se insinúa en este contexto es que actualmente, en pleno siglo XXI y también durante el siglo XX, realmente la supremacía de la democracia está, diríamos, amenazada. Y esto sobre todo porque se necesita más razón crítica, más libertad de pensamiento, más libertad de expresión, porque, como se trasluce de lo que dice el libro, está el peligro de la vocación totalitaria del capitalismo digital. El capitalismo neoliberal digital pues tiene una vocación de ejercer el poder de una forma absoluta, y eso va en contra de las libertades individuales, de los derechos individuales, etc. Y bueno, hay otras muchas cuestiones que amenazan a la democracia actual, y de eso trata este libro. Voy a comentar algunos aspectos del mismo, lo que me parece más interesante, y pues esto está abierto a más críticas, a más comentarios, etc. Por ejemplo, dice el autor, pues Requejo Pagés, lo siguiente: a los peligros que amenazan a la democracia desde el mundo de los conceptos se suman los que la cuestionan en el ámbito de los hechos, es decir, de las circunstancias de la realidad que constituyen el objeto de la acción democrática. Efectivamente, porque se está observando en distintas democracias que a veces se niegan la realidad de las cosas, que el partido gobernante quiere dominar los medios de comunicación para imponer sus ideas a los demás, y todo esto no puede ser. Por otra parte, está en declive la idea del Estado social y democrático liberal de derecho, porque cada vez las grandes empresas, las grandes compañías quieren dominar los resortes del poder de las naciones, y eso también es algo absolutamente negativo.
Por otra parte, también dice el autor del libro, Requejo Pagés, lo siguiente. Antes, al contrario, escribe, la globalización de los mercados, exacerbada por la ambición del capital y el entusiasmo irreflexivo por el consumo, ha redundado en la quiebra de los mecanismos de redistribución de la riqueza y propiciado una espiral de empobrecimiento progresivo e insuperable para los menos favorecidos, cada vez más desesperanzados. Es verdad, y esto es cierto, porque las medidas que pueden poner en marcha los gobiernos de los distintos países, por ejemplo en Europa, pues no son suficientes en general para conseguir que las personas vivan con dignidad y siga habiendo situaciones de precariedad económica, de pobreza económica, aunque no sea una pobreza extrema como la que existe, por ejemplo, en otros continentes como Asia, África fundamentalmente, etcétera. Y todo esto, pues hay que decirlo alto y claro, es lo que está sucediendo. Por lo tanto, también surgen nuevas situaciones a nivel mundial. Por ejemplo, pues hay formas de gobierno totalitarias. También Requejo Pagés habla de la cuestión de China y dice: la avasalladora irrupción en la historia del nuevo paradigma chino, una suerte de comunismo capitalista tan irreconciliable en sus términos como lo fue en su día el nacionalsocialismo, ha situado a las democracias ante sus más graves contradicciones. Efectivamente, porque el comunismo capitalista chino pues no permite las libertades de información, de expresión, etcétera, y controla la vida de los ciudadanos chinos de una manera realmente increíble. Y en ese sentido, pues efectivamente ya hay motivos para la preocupación a nivel mundial. De hecho, el mismo autor señala, el capitalismo feroz de la dictadura china y sus abrumadores logros económicos han dado pie, si no todavía, a una cierta fascinación por el totalitarismo. Si no a eso, pues sí a la desafección por unos regímenes democráticos que se antojan ineficaces en el contexto agresivo e implacable del capitalismo globalizado y que ya no pueden hacer valer frente al éxito económico únicamente los valores y principios que en el pasado marcaban la verdadera diferencia entre las democracias occidentales y los regímenes autoritarios. O, explicado de otra forma, más sencilla, lo que plantea el autor, Requejo Pagés, es que parece que desde China se considera que el que haya un totalitarismo autoritario por parte del gobierno que determine todas las formas de vida que son posibles, las que no son posibles, las que son penalizables, eso parece más eficaz a nivel económico que un régimen democrático de libertades. Por lo tanto, se sacrifican las libertades de los ciudadanos para conseguir una mayor prosperidad económica. Pero realmente esa prosperidad es falsa, porque al final las personas necesitan libertad en todos los sentidos. Y si no existe esa libertad, están teniendo una vida que no es suficientemente digna, que no es suficientemente aceptable. En ese sentido, es una contradicción en los términos. Aunque hay una mejoría económica, esa mejoría económica en China va sobre todo a una parte de la población que se convierte en rica y la gran mayoría siguen viviendo con bastantes necesidades económicas. Y realmente la falta de libertad no compensa esa mejoría económica global o macroeconómica que tiene China o ese crecimiento realmente elevado. Se podría conseguir también un crecimiento económico, pero con libertades y con una buena política económica, sin necesidad de que China pues, siga siendo una dictadura a nivel político y a nivel económico. Eso es lo que plantea el autor y yo creo que tiene toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo. Por otra parte, es como si hubiera como una dualidad entre o bien escogemos una especie de dictadura económica o si no, tendremos una democracia con unas condiciones de vida, diríamos, muy inferiores a lo que sería necesario para llevar una vida digna. Y eso tampoco es algo aceptable. Pero realmente esa dualidad no existe. Se puede conseguir avanzar en un Estado social y de derecho con un gobierno democrático, con planteamientos democráticos y de esa manera se consigue pues una mayor dosis de bienestar, un mayor grado de bienestar. Y eso es lo que se pretende en realidad. Y lo que debe ser, pues desde una interpretación adecuada de lo que es la democracia. La democracia no está en contra del progreso económico, al contrario, lo potencia,
pero también es verdad que los ciudadanos tienen que esforzarse en conseguir pues una mejoría económica del país, en trabajar, en cumplir las leyes, etcétera, pero eso forma parte de la educación de un país. Eso no se puede obligar a que lo hagan los ciudadanos con un Estado autoritario. Además, ese Estado autoritario no está justificado para tener ese tipo de política. Diríamos que hay una serie de contradicciones. Por lo tanto, estas pueden ser superadas con una mayor educación del pueblo, de la gente en general, y sobre todo también aplicando leyes justas y sobre todo permitiendo la libertad de expresión y la libertad política en todos los sentidos. El Estado puede funcionar bien económicamente independientemente de que haya libertad. De hecho, tiene que haberla para que funcione bien el Estado y para que estén satisfechos los ciudadanos del poder político que los está gobernando, lógicamente. Se trata de fomentar la felicidad individual y esa felicidad individual no se persigue o no se consigue con imposiciones autoritarias o con imposiciones totalitarias. Y eso es lo que también expresa el autor del libro, a mi juicio. También es verdad que hay distintas amenazas. Por ejemplo, según Requejo Pagés, la segunda amenaza, escribe, no proviene de la democracia misma, de su degeneración conceptual y práctica, sino que le es enteramente exógena. Efectivamente, diríamos que proviene esta amenaza, como él mismo dice, de la llamada realidad digital, que señala que ha constituido un universo paralelo en el que no rigen las condiciones que definen la realidad analógica, que es aquella en la que ha nacido la democracia como un método de ordenación de la vida colectiva que no se entiende sin el presupuesto de la incertidumbre, es decir, de la constatación de que no es posible por principio identificar racionalmente el bien y la verdad. Y por lo tanto no puede haber una democracia dirigida por el poder gubernamental ni una realidad digital que lo quiera controlar todo. Y estamos ya en una situación en que con la inteligencia artificial el mundo digital quiere controlarlo absolutamente todo con vistas a conseguir más negocio, más dinero, ingresos mucho mayores todavía de los que ya son para grandes compañías digitales. Y todo esto pues, va en detrimento de la libertad individual, de la prosperidad de cada ciudadano y de la justicia social. Y eso es algo que no hay que olvidar. Por lo tanto, hay una serie de retos ahí planteados en relación con el mundo digital. De hecho, también escribe Requejo Pagés lo siguiente al respecto. No es difícil imaginar un futuro relativamente próximo en el que la tecnología haga posible la sustitución del Parlamento físico representativo por una asamblea digital en la que la elaboración de las leyes sea el resultado de un procedimiento abierto a la participación directa de todos los llamados a obedecerlas. Pero sin entrar ahora en las ventajas muy discutibles, a mi juicio, que supondría renunciar a la libertad de los modernos en favor de la de los antiguos, lo cierto es que la posibilidad cada vez más cierta de la democracia digital ha propiciado una crisis de la representatividad también. Yo creo que esto pues no sería posible porque habría que tener en cuenta las opiniones de pues 20 o 30 millones de personas a la vez en una asamblea digital y eso no sería operativo. Pero un parlamento representativo digital sí que sería posible, pero con los propios diputados y senadores, no con toda la población con derecho al voto, que pueden ser pues 35 o 36 millones de personas, por ejemplo, en España aproximadamente. O con 20 millones o 25 si consideramos los que ejercen su derecho al voto o a la participación, por ejemplo, también. En ese sentido, soy bastante escéptico, yo personalmente. Por otra parte, pues también hay una obediencia a la ley que a veces parece que en la democracia no se quiere reconocer o que se cuestiona o se discute o se malinterpreta también. Y pues también escribe Requejo Pagés lo siguiente, porque no se trata solo de la democracia directa, sino también de la democracia instantánea, en la que las generaciones vivas del momento exacto y preciso se imponen sin consideración alguna a la obra de las generaciones muertas. Es verdad que tenemos unas tradiciones democráticas, unos planteamientos democráticos, unas leyes que siguen siendo válidas, los códigos penales, el código civil, etcétera, aunque pueda ajustarse a los cambios de los tiempos, pero en general el derecho se fundamenta en la ética, en la moral.
y pues todas las leyes que impiden el robo, que impiden pues los delitos, siguen presentes en la mente de todos y por lo tanto eso pues hay que considerarlo y valorarlo en su justa medida. Es algo fundamental para cualquier Estado, que tiene que basarse precisamente en el derecho. Por otra parte, también el propio autor hace una crítica pues muy dura a los partidos políticos, por lo menos en algunos aspectos, ya que considera que los partidos políticos pueden perder todo atisbo de racionalidad y se convierten en meros instrumentos para la gestión de la ocurrencia, lo que les inhabilita por principio como actores fundamentales para la ordenación racional del proceso que permite la reducción a unidad de la pluralidad de voluntades políticas individuales para la conformación definitiva de la voluntad general. Por lo tanto, hay que razonar adecuadamente a nivel político y hay una frase también muy interesante del autor que dice: el lugar de la democracia en el Estado es así el de la creación de la ley, pero leyes justas. Tampoco en un Estado democrático los políticos pueden querer interferir en el Poder Judicial o en los jueces para que tomen decisiones que a ellos les gusten o que consideren que sean las acertadas. Tiene que haber una división absoluta entre el Poder Político y el Poder Judicial y no tiene que haber una politización del Poder Judicial o una politización que impida a los jueces ejercer con independencia sus funciones. En ese sentido, todos estos son problemas que a mi juicio plantean pues que existe en bastantes países una democracia dirigida que realmente quiere imponerse en todos los aspectos de la vida del país y eso pues no puede ser. Por lo tanto, como también señala el autor, el problema verdaderamente grave tiene que ver con la libertad, pero la libertad de los ciudadanos, la libertad de los jueces, la libertad de los órganos judiciales, del Poder Judicial y la libertad de los parlamentarios también. En ese sentido, los que ostentan el poder político en cada momento no pueden querer imponer su voluntad en todos los aspectos del Estado. Tienen que ceñirse a lo que dicen las leyes y respetar la separación de poderes, cosa que en muchos países se está viendo que está desapareciendo esa separación de poderes y eso es otro problema también realmente muy grave. Por otra parte, también podemos decir que Requejo Pagés, Juan Luis Requejo, señala que las garantías constitucionales, dice, pueden todavía operar frente a la utilización de las técnicas informáticas por parte de los poderes públicos nacionales, pero pueden muy poco frente a las grandes plataformas digitales, todas ellas localizadas muy lejos de sus fronteras y tan poderosas como para cuestionar la voluntad de los estados. Ese es otro de los grandes problemas, que también están minando la fuerza de la democracia y la fuerza de las democracias a nivel mundial. Por lo tanto, estas plataformas digitales y grandes empresas también son una amenaza para la libertad individual y para la libertad de los ciudadanos en los estados y para el propio gobierno de determinados estados. Y por eso escribe también Requejo Pagés: se cierne así sobre el individuo un poder de una fuerza formidable, capaz de condicionar su conducta de manera imperceptible y sobre todo de definir las circunstancias de su ámbito vital hasta el punto de comprometer la autonomía necesaria para el ejercicio de la libertad. Efectivamente, por eso también la Unión Europea pues está aprobando normas y reglamentos para controlar los medios digitales, para controlar la inteligencia artificial también y que sirva a la libertad y a la autonomía de las personas y no que condicione la libertad personal de los ciudadanos. En ese sentido, hay esta serie de peligros evidentes y que ya se están produciendo. No es algo que sea cosa del futuro solamente, sino que ya está existiendo este control por parte de los medios digitales en la vida de los ciudadanos, o por lo menos de extracción de demasiada información de los mismos para usos comerciales. Y eso está sucediendo ya desde hace un cierto tiempo. En definitiva, hay una serie de riesgos que amenazan la democracia y por lo tanto hay que estar atentos a las mismas para intentar que esto no suceda. Precisamente lo que hay que hacer es reforzar las libertades de los ciudadanos, la independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo y esa sería la clave para conseguir estados más fuertes, estados donde los ciudadanos puedan decir sus ideas libremente y que no haya obstrucción al Poder Judicial por parte de ningún poder ejecutivo. Eso también sería algo fundamental, esencial
para que la democracia siga existiendo de verdad y que no sea simplemente pues una apariencia de democracia. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.